Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es miércoles 3 de diciembre del año 2025. Nuestro invitado del día de hoy aquí en el periódico es el doctor Jaime Santa Cruz Caballero. Doy la cordial bienvenida. Siempre un gusto recibirlo. Gracias, querido Vidal. Muy amable por invitarme y un saludo cordial a todos ustedes que nos miran y nos escuchan. Muchas gracias por venir. En el inicio tengo que hablarles de lo que está pasando en el país. Miren ustedes, los temas que vamos a abordar hoy día. Doctor Jaime Santa Cruz, ¿qué pasa con el tema de la gestora pública? El presidente ha dicho que se han robado la plata. La gestora ha mostrado de que la plata está invertida en algunos sectores. ¿Qué pasa con el YOI aéreo boliviano? Ahora Boliviana de Aviación. Se va a capitalizar, se va a privatizar. ¿Cuál es el camino que debe tomar esta empresa del Estado que genera también recursos para beneficios sociales, como por ejemplo la renta dignidad, el bono Juancito Pinto? Porque ya hay señales de una posible privatización. ¿Qué significaría aquello para la economía de los bolivianos? ¿Qué debe pasar en yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia? ¿Se debe eliminar la subvención? ¿Se debe tener una participación empresarial también en YPFB? ¿Qué debe pasar con la exploración de pozos petroleros, la búsqueda de reservas? Porque ya decía, por ejemplo, el presidente el día de ayer, duele, decía, que ahora sea Argentina la que venda gas a Brasil cuando nosotros éramos el motor energético de esta parte del continente. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo está la economía de Bolivia? Hoy precisamente conversamos con el doctor Jaime Santa Cruz sobre estos temas. En principio, antes de entrar en uno en particular, doctor, de forma genérica, ¿cómo ve las políticas económicas que está tomando el gobierno nacional? A ver, primero decir de que es poco el tiempo, se van a cumplir recién 30 días del gobierno del señor Rodrigo Paz, del presidente y del vicepresidente, y se han improvisado muchas cosas, se han manejado muchos datos de manera muy ligera y han habido contestatarios de esos espacios que ocupaban antes con cierto tipo de solvencia. Entonces eso también confunde a la población. Yo lo primero que le sugeriría, si vale el término con mucho respeto al presidente, es que haga auditoría porque se maneja libremente 15.000 millones de dólares, se maneja de la gestora muchos millones y lógicamente tanto la gestora como el ministro de Defensa han salido en defensa de muchas cosas, contradiciendo lo que el presidente ha dicho, incluso con números y con exposiciones de solvencia, de que esas cosas sí existen, digamos, de que no existe ese desfalco que se habla. Y que actúe pues no solamente a través de los TikTok, no solamente a través de los medios, sino que si él ve realmente fehacientemente vicios de corrupción, que se detenga a esta persona, que se las llame a declarar dentro del marco de la legalidad, con el respeto de la constitución de cada persona, pero de que sea serio el gobierno para que no cree una confusión y no pase como pasó con muchos gobiernos, de que siempre pasaban 6, 7 años y seguían hablando del gobierno de atrás, del gobierno que ellos antecedieron. Entonces yo pienso de que habría que tomarlo con un poco más de seriedad, que los datos se manejen con esa seriedad para que la población también no se sienta confundida y no se hable o se especule cosas que no son ciertas, y que se tome acciones, pues no solo acusaciones, sino que si realmente hay este tipo de daño económico al país, se detenga, se llame a declarar, se detenga a estas personas para que se aclaren muchas cosas, como el tema del antiguo presidente Luis Arce, de su hijo y del presidente de Yacimiento y de otras autoridades que han ocupado estos cargos. Entonces esa sería una sugerencia muy respetuosa que yo elevo por la seriedad que connota el ser un mandatario de Estado.
Seguro que sí, doctor Jaime Santa Cruz. Es poco tiempo, decía usted, 30 días se van a cumplir. Ser 30 días. Se va a cumplir recién en esta semana o la próxima. Habrá que evaluar dentro de poco si hemos avanzado o estamos retrocediendo. Y eso que es poco tiempo, porque 30 días es poco tiempo. Yo me acuerdo que con usted conversamos de que para que un gobierno se estabilice, si bien se dan síntomas en las primeras medidas, que no han sido medidas, que han sido 3, 4 decretos que solamente han beneficiado a un rubro en especial y no a la población, se le dé un tiempo de 3 a 6 meses, ¿no? ¿Usted cree que el presidente ha logrado reordenar la casa como él se lo propuso? Parece que no, porque no se termina todavía de posesionar a todas las autoridades del país, y eso también crea vacíos y zozobra en algunos lugares. Entonces no se ha reestructurado en su totalidad muchas cosas que son importantes. Con mucho destiempo se posesionó al presidente del BOA y otro de la DGAC también, que es la Dirección General de Aeronáutica. Entonces pienso yo de que él debería ya tener definido su staff de acompañantes, tanto los ministros, viceministros, direcciones generales y otros, para que, digamos, empiecen a generar las políticas desde arriba hacia abajo y también recoger políticas de abajo hacia arriba. Y eso es lo que está creando todavía inquietud y todavía desconfianza. Bueno, evaluemos punto por punto, doctor Jaime Santa Cruz. A ver, ¿qué tiene que pasar con la gestora? ¿Cómo está la gestora? La gestora pública, ya el presidente oficialmente lanza una conferencia diciendo de que se robaron todos esos millones, que no existe la plata de los jubilados, que si eso es cierto, y lógicamente lo dice el presidente, sería una pena, porque todas las personas mayores dependen o dependemos de ese beneficio que se ha generado durante todo un esfuerzo y aporte al país de trabajo, de ponerle el hombro al país. Sin embargo, ha salido el director de la gestora que deberían llamarlo a declarar contradiciendo al presidente y diciéndole dónde están los dineros. Entonces habría que contactar lo que dice el anterior director o llamarlo a declarar de manera formal para que él diga dónde están con solvencia. Entonces, o el presidente no le están mandando buena información para que él diga cómo realmente está la gestora, o si eso es cierto, sería catastrófico para todos nosotros los bolivianos y más aún la gente que beneficia de eso, o también digamos de que esos dineros pueden estar en otros lugares donde se fundamenta que están. Yo pienso de que, como le digo, debería haber seriedad en la investigación y en la información que le pasan al mandatario de Estado, porque se juega mucho la seriedad y la reputación del presidente. ¿Tiene que pasar la gestora a manos privadas? Mire, estuvo manejado por manos privadas y estuvo, creo, bien manejada, porque no se habló nunca de desfalcos y todo, pero según los datos que se tiene hasta noviembre de este año, del 2025, si es cierto lo que dice el anterior director, que la gestora en el tiempo de administración que estuvo como gestora, ya no como AFP, ganó un porcentaje del 22%. Porque esos dineros van a diferentes rubros que maneja la gestora, incluso a rubros estatales de préstamos. Entonces 22% no deja de ser muy interesante. Entonces ha subido bastante en millones de bolivianos, porque eso se cataloga en bolivianos, y si eso es cierto, entonces quiere decir que ha habido una buena administración. Si no es cierto, lógicamente habría que evaluar esos contrapesos, que todavía parece que esos informes el gobierno no los tiene, donde se debería analizar si está bien manejada, mantener este sistema de éxito de administración, y si no, licitarlo a entidades privadas que puedan ser. Lo que hay que buscar es la solvencia, lo que hay que buscar es la eficiencia de una buena administración. Por las señales que está dando el gobierno, hablando de la gestora, la mala administración, el desfalco de los recursos económicos, aunque ya se ha aclarado, ¿usted cree que el gobierno está tomando un camino de privatización?
No lo sé, pero ya él lo anunció, ¿no? Bueno, muchas cosas que anunció no se han cumplido, pero él anunció de que las empresas que no sean sustentables para el gobierno, para el país, que generen pérdida en vez de equilibrio o de beneficio, él iba a tratar de privatizarlas con privados. Y pienso que es una medida de que se tiene que hacer. Todas las empresas tienen que ser exitosas. Todas las empresas que se administren tienen que ser exitosas. Entonces, eso es lo que se está buscando, ¿no? Entonces, habría que analizarlo. Yo pienso de que tendría que ser transparente ese tema y manejarse con la seriedad y profesionalismo, no desde el punto de vista político, sino decir esto, ha pasado esto, con toda la solvencia que se tiene y la seriedad, y decir, bueno, esto no funciona, manejado desde el punto de vista estatal. Entonces, habría que buscar, hay convenios pues también privados, hay convenios público-privados y hay convenios que lo maneja el Estado Nacional. Ahora, han habido críticas al presidente en el sentido de que las gestoras se malgastaron la plata y no sé qué, no sé cuánto. Le han dicho, por ejemplo, si quiere recuperar la plata, tiene que buscarla en Santa Cruz con algunos grupos que hicieron quebrar el Banco Fácil. ¿Qué relación hay entre la gestora y el Banco Fácil? Había unos préstamos, ya se hablaba hace tiempo cuando estuvo el interventor, el señor Colodro, de que había ya, se habló y de manera formal, lo dijo en una conferencia él y lo dijo el anterior ministro, de que habían recursos de la gestora, porque la gestora empezaba, incluso tiene en bonos en el exterior la gestora recursos. Entonces ellos invierten en lugares que puedan ser productivos para ese dinero. Es como una financiera la gestora y lógicamente segura la competencia, como se creó, la gestora le daba esa flexibilidad para que ellos puedan invertir y sacar los mejores réditos en beneficio de que aumente ese capital, en beneficio de la gente que aportaba sus recursos, los jubilados. Veamos políticamente la cosa, doctor. ¿Usted cree que el presidente Rodrigo Paz va a tener el valor de llevar adelante la recuperación de estos recursos, el proceso a quienes supuestamente se gastaron ese dinero, tomando en cuenta que el presidente está muy aliado del sector empresarial en Santa Cruz? Bueno, él tiene que sopesar eso, pues si no, entonces ¿de qué transparencia se puede hablar? ¿De cuál es el cambio que se quería? La gente ha votado porque prendió mucho el discurso del señor Edman Lara, el discurso de pelear contra la corrupción, mirar de que todo sea transparente. Entonces yo pienso que debería honrarse lo que se propuso al país, y eso se puede beneficiar al empresariado sin que exista corrupción o a nadie. No es sinónimo de que sean amigos del gobierno para que se lleven los recursos de los bolivianos. Una cosa es el incentivo del gobierno nacional a la parte empresarial con algunas flexibilidades de préstamo, pero otra cosa es que los recursos que nos pertenecen a los bolivianos se vayan a otros fines y beneficien a pocas personas y no al bienestar de todos los bolivianos, del cual pagamos todos eso, ¿no? Perfecto. Avancemos, doctor Jaime Santa Cruz. Estamos en vivo y en directo para el periódico El Titular, estrenándose de televisión el día de hoy. No lo quiero dejar pasar por alto. Está el doctor Jaime Santa Cruz siendo el primero en estrenarnos del Titular. Muy bonito, por si acaso, muy lindo, muy colorido. Bonito. ¿Qué debe pasar con BOA? Bueno, BOA es una empresa de que ha ido, si bien la mayor parte de los aviones que han estado, se ha mostrado mucha propaganda de BOA, y a través de BOA o la administración que se tiene, se ha visto mucha falencia hace mucho tiempo. Se tienen muchos aviones, la mayoría están en leasing, este sistema, ¿no? Y no son propios de la aviación boliviana, y ha monopolizado penosamente el transporte boliviano. Se han perdido líneas como Amazonas, que era eficiente, donde se podría comparar la competitividad, buscándole muchos pretextos, y lógicamente BOA maneja un sistema de transporte, al ser único a nivel nacional e internacional de la aerolínea boliviana. Los precios son especulativos, tremendamente especulativos. Se habla de un pasaje básico, por dar un ejemplo, de aquí a La Paz, de 320 bolivianos, 328 bolivianos, pero cuando usted lo va a comprar le sale 500, le sale 700
al capricho que se quiere, que según la hora, que si lo sacaba antes, que si lo sacaba después, que cuando usted pierde su boleto, como otras aerolíneas en otros lugares, hay una compensación mínima que usted da para que rehabiliten el boleto. Aquí usted tiene que pagar un boleto nuevo. Entonces, existen medidas y posturas de BOA que son dictatoriales muy fuertes, aparte de la irregularidad en los horarios que tiene BOA. Yo creo que es una empresa muy mal administrada. Si bien se cerró en su momento, yo era Aéreo Boliviano, que era la línea bandera, se crea BOA para mirar un poco, pero en estos 3 últimos años se ha desfigurado en estos 3 últimos años BOA. Entonces debería dejar o estimular entrar otras empresas aéreas privadas para que el boliviano tenga las opciones y la competitividad sea saludable y tengamos mejores comodidades. Eso también hace de que al tener una línea irregular, con vuelos en horarios que se paran cuando quieren, el turismo en Bolivia no ingrese, y la mayor parte de los países con turismo tienen regularidad en el transporte, tanto en la parte vial terrestre como en la parte aérea. Y en el caso específico de la empresa, porque me habla usted de abrir el mercado a otras aerolíneas, en el caso específico de BOA, ¿usted cree que el camino es la privatización también? Yo no creo mucho en la privatización. Yo pienso de que hay cosas que son necesarias privatizarlas si no se puede manejarla estatalmente, pero los beneficios que han traído muchas entidades a Bolivia, empresas estatales, han sido muy eficientes. Yo pienso que es la compensación, los privados que ingresen pues con aerolíneas nuevas, ¿no? Si ellos quieren que le facilite el gobierno y que ingresen con aerolíneas nuevas para que eso puedan. Y si existe mala administración en BOA, que se haga una auditoría. Yo no sé por qué están tardando tanto en diferentes rubros de hacer unas auditorías serias, no políticas, traer gente entendida de otros lugares, de otras aerolíneas, de otros países, una auditoría internacional, y ahí se verá, pues digamos, si hay sanciones o no sanciones, como se hablaba también de que BOA había vendido, le había dado una a una empresa extranjera para que venda los boletos de BOA y tenía unos ingresos increíbles de los boletos que vendía nuestra aerolínea nacional. Entonces, todas esas cosas habría que hacer una auditoría y sancionarlo. Y si usted dice, si bien no van a devolver los recursos, pero prestar un antecedente de una sanción dura y fuerte para crear una jurisprudencia nacional y de que la gente que roba en este país tiene que estar presa, para que estas personas, y tratar de recuperar y incautar todo lo que tienen referente y que se pruebe de recursos que se han generado de manera ilícita. Se hablaba de la posibilidad de que sea con una participación pública-privada, es decir, la administración en manos de privados y el resto ya público. Eso precisamente para mejorar el tema del funcionamiento de la empresa de aviación. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Por eso le digo, habría que primero analizar en su profundidad cuáles son los defectos o cuáles son los errores que ha cometido BOA. Se ha corrido también a una persona importante, don Humberto Roca, que era un hombre que, aparte de hacer empresa, él hacía una acción social muy importante que ni siquiera las aerolíneas nacionales los hacían, de solidaridad de bolivianos que tenían problemas por curación, por salud o por muerte en otros países, y creo que tiene interés de volver. Y yo soy de la idea de que mientras la oferta es mayor, entonces la demanda igual, y eso, la competitividad hace de que bajen los precios, digamos, ¿no? Yo pienso de que eso se tiene que ver, pero el gobierno tiene que tener mucha sutileza, tiene que tener no entrar con esos bríos de tratar el capitalizar no ha dado buenos resultados. Existe un estigma en el boliviano, ha quedado marcado de que todo lo que se privatiza es para que los recursos se los lleven a otros lugares. Entonces, aun cuando no es así, sin embargo, el boliviano le gusta tener sus propias cosas. Lo que hay que hacer es administrarlo bien y fomentar que otras aerolíneas ingresen al país. Perfecto. Es un monstruo, y cuando hablo de monstruo no me refiero a algo negativo, sino el tamaño, la magnitud, el impacto que genera en la economía boliviana. YPFB, doctor. Primero, ¿cómo ve usted a YPFB? ¿Qué tiene? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo se puede mejorar? Cuando hablamos de YPFB muchas veces pensamos en la escasez de diésel, de gasolina, pero es grande, ¿no?
YPFB es una empresa que ha mantenido por muchos años después de la minería la economía boliviana. Es una empresa de las más estratégicas que tiene el gobierno nacional. Ahora, que estos 4 o 5 últimos años se haya manejado de manera paupérrima con gente no calificada, porque mírenlo los currículums de las personas que están con el mayor respeto de su familia, entonces de estas personas, sin embargo se ha manoseado la institución. Hay personas muy capacitadas en YPFB que han salido al exterior y que están subordinadas o mandadas, castigadas en algunos lugares, y gente política que ha ingresado sin currículum están manejando las grandes gerencias de YPFB. Yo espero que el presidente, el señor Acklin, tenga la visión, por ser un hombre muy preparado, de contratar gente profesional eficiente, sobre todo en los cargos estratégicos, porque YPFB tiene mucho para dar. YPFB es una empresa y nosotros tenemos recursos. Ahora, los ciclos exploratorios que se han retrasado, hay que otra vez reiniciarlos, porque hay que tener políticas a largo plazo. Mire, Vidal, los ciclos exploratorios para explorar y conseguir los recursos de petróleo duran entre 5 a 7 años. Entonces son ciclos largos. Entonces una gestión de gobierno no cumple eso, no llena, no puede ver el fruto de eso. Entonces eso tiene que hacerse para que, digamos, constantemente, porque de acuerdo a los estudios geológicos que se tiene y las sísmicas que se han hecho en el país, en diferentes lugares, por la estructura de las placas tectónicas que se tiene, todavía hay una expectativa muy grande de que existen grandes reservorios de hidrocarburos en el país. Bueno, hay que trabajar mucho en la exploración entonces. Hay que trabajar mucho porque hasta ahora no sabemos, porque existen reservas probadas que ya están ahí, que están certificadas, probable que puede ser que hayan y posible que pudiesen existir. Entonces eso es lo que no se tiene en Bolivia. Entonces nadie quiere hablar oficialmente bien sobre eso. Ahora, doctor Jaime Santa Cruz, hablar de exploración, pero en un país que está en quiebra, significa prácticamente estancarse. Aquí se necesita la participación de la empresa privada sí o sí. Mire, lo que pasa es que la ley de inversiones en Bolivia no se modifica hace muchos años. Y yo recuerdo que un gobierno, no quiero decir cuál, fue a China y le dijo que quería construir carretera. Y China le dijo hace 20 años que nosotros no construimos carretera. Tenemos las mejores carreteras y puentes casi del mundo en China, y eso lo hacen los privados, porque nosotros eso lo licitamos y lo damos y le damos para que el privado en un determinado tiempo ellos puedan recuperar su dinero, y después esas carreteras, lógicamente con todas las especificaciones técnicas, quedan para China. Entonces no gastamos nosotros nuestros recursos. En Bolivia hay que hacer eso, hay que modificar la ley de inversiones, así como ha hecho Paraguay, y traer esas empresas interesadas en Bolivia con seguridad jurídica, para que estas empresas expertas, si ellos dicen que van a probar en buscar petróleo en Montero, en Palometilla, donde sea, ellos sean los que corran los riesgos. Entonces hacer unos contratos de riesgo compartido o una SAN dentro de lo que es el gobierno con empresas de fuera, con esas garantías. Entonces Bolivia no invertiría, pondría los recursos y lógicamente se buscaría ese tema, como se hizo con Jindal. Jindal se hizo un contrato de riesgo compartido en su momento en el Mutún, entonces no arriesgó nada el Estado boliviano. Entonces eso es lo que hay que buscar: seguridad jurídica seria, una ley de inversiones que favorezca a las empresas que vengan interesadas a invertir en Bolivia, y no quitarlas o nacionalizarlas a la locura de cualquiera, para que estas empresas, con esa seguridad jurídica, con centros de arbitraje que convengan a los dos, tanto al inversor como a Bolivia, para que ellos puedan invertir. Y no necesitamos los recursos no necesitamos los recursos económicos si tenemos los recursos naturales. Perfecto, me queda totalmente claro la posición que tiene el doctor Jaime Santa Cruz. Dos temas importantes en la economía de la gente: dólar y subvención de combustibles. ¿Qué tratamiento tiene que darle el gobierno? Porque estamos ya cerca de un mes, ¿no? El dólar, no sé si decirse estabilizado o no, usted me lo va a decir ahorita. La subvención, se anuncia que va a haber una eliminación, tal vez paulatina. ¿Cuál es su postura sobre el tema? A ver, en el tema del dólar, que siempre ha sido complejo y ha sido uno de los dos discursos fundamentales de todos los candidatos para esta elección,
él hablaba en su momento de un dólar fluctuante, la verdad es que el dólar no se puede estabilizar si no se tiene una economía saneada. De los 13.000 o tantos mil millones de dólares que le prometieron y que de manera inmediata le iban a dar el dinero, no solamente se está hablando de 500 millones de dólares que le pueden dar al gobierno boliviano. Entonces, mientras no exista ese circulante, es difícil que la gente que no ve seriedad en la circulación del dólar en Bolivia pueda sacar también su dinero o traer sus dineros el privado a Bolivia. Y otra deslealtad, y lo voy a decir con los riesgos que corro, otra deslealtad que existe, que el exportador boliviano que exporta su producto, que utiliza la subvención del diésel, que utiliza la subvención de la gasolina, que utiliza los terrenos de Bolivia, venda su producto al exterior y los dólares lo deje en el exterior en cuentas privadas. Entonces esa es una deslealtad que el gobierno debería normar de acuerdo a la exportación, que cierta cantidad de esos recursos que se beneficia el empresario o las empresas retornen a Bolivia para que sea un circulante. Mientras no se circule esa plata y esa cantidad que se requiere, es poco difícil de que el dólar se normatice como se mantuvo durante 14 años. Ahora existe una sensación de estabilidad, pero es una sensación de estabilidad económica por lo que se promete, pero la realidad es que todavía no existen, digamos, circulantes de dólar en el país. Muy bien, perfecto, no hay circulantes. No hay. Perfecto. ¿Subvención? La subvención es delicada. Ellos decían que iban a hacer de manera inmediata, que por el impacto que se tenía, y no había sido tan fácil. Y si usted mira las medidas que han tomado los 4 decretos, solamente han sido decretos para beneficiar solamente al 1 o 2% de la población. El decreto a las grandes fortunas, el decreto, digamos, de los impuestos o de los intereses que debían ciertos empresarios y ciertas personas, pero no ha llegado el impacto a la población. La subvención tiene que manejarse, yo pienso, de manera gradual, si no el país no lo va a soportar. Al tratar de cortar la subvención de los hidrocarburos, se va a venir una devaluación total, que si bien existe una poca devaluación, entonces se va a venir y ahí la gente no va a tolerar. Existe mucha pobreza en el país y yo pienso que la sensación de pobreza ha aumentado en estos 3 últimos años. Entonces no creo que el gobierno se anime, por eso sus medidas de quitar la subvención la va a aplicar dentro de 3 meses, se habla del mes de marzo. Entonces ya existe experiencia, ya se ha generado una jurisprudencia en anteriores gobiernos de tratar de cortar de golpe la subvención y ya parece que ellos lo han analizado bastante bien. Entonces tienen que tomar medidas y consolidar. Todavía existe una estabilidad política interna entre el vicepresidente, el presidente y el Senado, que está un poco partido, como también la parte de diputados. Entonces eso debería ser. Yo pienso que la estrategia importante del presidente primero es consolidar una alianza con su vicepresidente y lógicamente con las otras fuerzas, mandando un discurso de consenso y de convencimiento de que esas medidas son las adecuadas para el país. Muy bien. Estamos en la ruta a las elecciones subnacionales, gobernaciones y municipios. Evo Morales ha dicho que tendrá participación con su agrupación Evo Pueblo. Ya se buscan candidatos en algunas regiones del país. ¿Qué va a significar para el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara? ¿Qué va a significar para el gobierno actual la participación de Evo en estas elecciones? A ver, el expresidente Evo Morales es un hombre muy fuerte, un hombre que sabe hacer política, que tiene un dominio establecido, que tiene mucho discurso para manejar por los 14 años que ha estado y de que por más que quieran criticarlo, decir, los datos económicos lo dicen no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que ha sido un país que ha dejado con recursos y con buen estado financiero al país, y con índices también interesantes en el tema de lo que es la pobreza extrema y la pobreza, la extrema pobreza y la pobreza. Entonces, es un hombre fuerte. Yo pienso de que si Evo Morales
Ahora, el voto de Evo Morales es muy fuerte, consolidado, es monolíticamente estable. Y si el presidente, como le decía anteriormente, si el presidente de las 350 y más municipios que existen en el país lograra ganar unos 100 o más municipios, que se ha visto ya en la votación que se ha tenido por el voto nulo en la primera vuelta, sería muy difícil para el gobierno gobernar con municipios que son antagónicos al gobierno nacional. Eso por un lado. Ahora, lo interesante también de Evo Morales, porque lo he visto al vicepresidente ya nombrando candidaturas en diferentes lugares, parece que va solo, ya no con Rodrigo ni con el PDC. Entonces ese voto de Lara es un voto prestado, tanto para Rodrigo y como para Lara, un voto prestado de Evo Pueblo. Entonces ahí la diputación del voto de Lara no va a ser de él, va a ser un voto prestado que lo tiene Evo Morales. Entonces va a estar interesante. Es un hombre fuerte. Evo Morales sabe gobernar mucho y tiene estructuras a nivel nacional. Para entenderlo mejor, ¿Lara será rival de Evo Morales en estas elecciones subnacionales o Lara será el aliado de Evo Morales? No lo sé, eso tienen que verlo, eso se verá en la política, pero es casi la misma votación. La votación del nulo en la primera vuelta, fíjese usted que se trasladó esa votación y los mismos lugares de votación que el MAS había ganado anteriormente al apoyo de Rodrigo y al apoyo de Lara, y lógicamente el discurso de Lara fue el discurso que prendió un poco más porque él se identificaba con los movimientos sociales que son entes y pilares fundamentales del expresidente Evo Morales. Antes de fin de año en Santa Cruz, en este diciembre que recién inicia, ¿usted cree que ya tenemos autoridades seguras para las próximas subnacionales? Mire, no hay pues seguridad, ¿no? En Bolivia, en Santa Cruz, usted me habla de Santa Cruz, no hay liderazgo establecido. Todavía serio en Santa Cruz. Se lo ve al gobernador que muy poco ha hecho gestión porque ha estado él detenido, con o sin razón, en la ciudad de La Paz. Entonces, y se ha demostrado a través de su sucesor, el señor Aguilera, de que la plata de la gobernación se la han gastado solamente en sueldo y en amigos y no hacen crecer esa plata, no han buscado contraparte, no hay una obra importante de la gobernación que se diga, ni el mismo estadio, aunque era con plata del exterior, lo han podido terminar, el estadio de Tahuichi. Entonces, no existen buenos administradores políticos acá. Después he vislumbrado otros candidatos también que quieren ir, el señor Nayer, que maneja un discurso antiguo, un discurso confrontativo de hace 30 años atrás, y también he visto una figura interesante del doctor Otto Richter, una persona que tiene experiencia, que ha sido concejal, creo que ha sido diputado nacional y que tiene una solvencia y que ha estado durante estos 3 últimos años lanzando propuestas interesantes de contribución a la sociedad y al gobierno nacional y al gobierno departamental. Me parece un tipo interesante y un tipo que ya tiene experiencia, porque no solamente es la presencia, sino también a veces el know-how que tiene el profesional en la administración pública. Uh-huh. ¿Y en la alcaldía? En la alcaldía existen varios candidatos, ¿no? Existen muchos candidatos. ¿Usted cree que esa silla ya tiene dueño? No lo sé si tiene dueño, pero si analizamos uno por uno, vemos de que algunos tienen más ventajas que otros. Entonces yo ahí la persona que veo con mucha experiencia, no solamente crítica, porque hay un concejal que le han dicho que él podía ser un buen intendente, por otro analista muy respetado. Yo pienso que una figura que es muy interesante, que tiene experiencia, que trabajó con un ex alcalde y que también interinó el municipio de Santa Cruz, es la arquitecta Sosa, que tiene un bagaje de manejo ya de la ciudad y que tiene una propuesta y tiene la experiencia necesaria como para poder tener una alcaldía
con un nivel de avance importante. Lo que tenemos que hacer los cruceños, ya tenemos que exigir de que nuestras autoridades sean gente competente y no lo que estamos pasando con el señor Johnny Fernández, con el mayor de las disculpas, pero es un pésimo alcalde, un mal alcalde. Entonces deberíamos buscar gente ya que sea responsable y exigir a través de ustedes, los medios y de la parte social, un compromiso moral de todos los candidatos para que todo lo que digan lo tengan que cumplir y nosotros ser bien lapidarios en que eso se cumpla, porque a la sociedad no se le tiene que mentir. Perfecto. Doctor Jaime Santa Cruz, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, muy amable, un saludo cordial a todos ustedes. Que tenga un feliz inicio del mes de diciembre, el último del año 2025, que llegue la Navidad con muchas bendiciones para ustedes, su familia, salud sobre todo. Muchas gracias y felicidades por su nuevo set, la verdad es que usted se lo merece y el equipo que tiene es extraordinario. Pienso de que de aquí nace el futuro televisivo y los nuevos líderes en el tema comunicacional. Gracias a usted, a su gerencia y a la gerencia que usted hace en esta empresa y a la formación que les da, sobre todo desde el punto de vista ético. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Seguidores del periódico El Titular, les invito a compartir, comentar, etiquetar a sus contactos para que sigamos creciendo. Aquí en El Titular no cerramos la puerta a nadie, no silenciamos voces, no dimensionamos la realidad de los hechos. Somos un puente entre usted y nuestro entrevistado. Soy Vidal Dorado. Permiso.